global es un tablero donde cada arancel es una pieza movida con precisión, o así debería ser, al menos. Estados Unidos apuesta por barreras para frenar a China, evocando tácticas imperiales del siglo XIX, pero el tablero ha cambiado. La independencia y la soberanía redibujan las reglas. Analicemos las motivaciones detrás de esta guerra comercial, sus ecos históricos y las fracturas que genera. Las jugadas son audaces, los riesgos colosales. Esto os interesa, no os despistéis. Empezamos. En el siglo XVII los textiles indios dominaban mercados globales. La muselina, ligera como el aire, y los algodones estampados adornaban cortes europeas, desde Londres hasta Versalles. India no solo exportaba telas, exportaba sofisticación manufacturera, un orgullo artesanal que sostenía economías locales. Sin embargo, la revolución industrial británica iniciada en la década de 1760 cambió las reglas. Las fábricas de Manchester producían textiles a máquina, pero no podían igualar la calidad india. Londres, consciente de su desventaja, optó por el control imperial. Entre 1780 y 1820, Gran Bretaña impuso aranceles de hasta 70% sobre algodones indios, mientras prohibía su importación en ciertos mercados. Simultáneamente, los textiles británicos inundaron India sin restricciones, gracias al dominio colonial. Los artesanos indios privados de algodón crudo asequible se enfrentaron a la quiebra. En Bengala, la producción textil colapsó un 30% entre 1800 y 1830. Las comunidades artesanales, antaño vibrantes, migraron a la pobreza rural. Este proceso, que los historiadores llaman desindustrialización, no fue un accidente, fue una estrategia deliberada respaldada por buques de guerra y leyes coloniales. La resistencia india, como los levantamientos de 1857, fue aplastada con violencia. Gran Bretaña dictaba las reglas y la India, sin soberanía, no podía responder. Este procedimiento ilustra el poder de los aranceles como arma económica, pero también su dependencia de un dominio militar abrumador. Estados Unidos, al imponer aranceles a China, parece inspirarse en este modelo. Sin embargo, subestima un detalle crucial. China no es la India colonial. Su soberanía y peso económico alteran el cálculo. Un descuido que tiene cierto aire nostálgico. Del pasado imperial al presente globalizado. Examinemos cómo Estados Unidos intenta replicar esta táctica contra un adversario formidable. En abril de 2025, Estados Unidos intensifica su ofensiva comercial. El 2 de abril, la Casa Blanca anuncia aranceles recíprocos a socios comerciales, pero el 9 de abril excluye a todos, excepto a China, cuyas exportaciones se enfrentan a tasas combinadas de hasta 145%. Días después, el 15 de abril, Washington eleva la apuesta, aranceles de hasta 245% sobre productos chinos, desde semiconductores hasta medicamentos. El objetivo es claro: frenar la manufactura china y revitalizar la industria estadounidense. China responde con dureza, demostrando que no tiene miedo a un gigante en decadencia. El 4 de abril impone un arancel adicional de 34% a importaciones estadounidenses. El 9 de abril eleva la tasa al 84% y el 11 de abril al 125%. Productos como la soja, automóviles y tecnología se enfrentan a barreras colosales. Además, China suspende las exportaciones de tierras raras e importaciones de gas natural licuado, GNL, estadounidense, redirigiendo estas importaciones a Rusia, que en 2024 se convirtió en su tercer mayor proveedor de GNL. Esta maniobra, reportada por el Financial Times, fortalece los lazos energéticos chino-rusos y amenaza proyectos de terminales de GNL en Estados Unidos y México, valorados en miles de millones. El impacto trasciende lo bilateral. Las cadenas de suministro globales, que dependen de China para un 30% de bienes intermedios, se enfrentan a cuellos de botella. Medicamentos, chips y minerales críticos, según CBS News, corren riesgo de escasez. Estados Unidos, anticipando el desastre, discute formar un grupo de trabajo con figuras como J.D. Vance y Scott Bessent
Sin embargo, la ausencia de un negociador designado por Washington, como señala Bloomberg, irrita a Pekín. China, en contraste, nombra a Li Cheng'an embajador ante la OMC, un experto en comercio global. La escalada revela una paradoja. Estados Unidos busca debilitar a China, pero daña su propia economía y tan asustado trata desesperadamente hablar con Xi, pero este rechaza sus llamadas telefónicas. Los aranceles elevan costos internos. Un televisor chino, antes asequible para el público popular de Estados Unidos, ahora cuesta un 20% más. Gali Yunt, de la Academia China de Ciencias Sociales, lo llama un dilema autoinfligido. La estrategia estadounidense, al ignorar la interdependencia global, parece tropezar con su propia ambición, un eco curiosamente familiar de errores históricos. Mientras los aranceles fracturan el comercio, consideremos las motivaciones estratégicas detrás de esta confrontación. Estados Unidos persigue un objetivo ambicioso: restaurar su primacía manufacturera. En 1980 producía el 30% de los bienes globales, en 2024 apenas el 15%, mientras China lidera con un 31%. Washington ve en los aranceles una herramienta para revertir esta tendencia, limitando el acceso chino a mercados y tecnología. Restricciones a empresas como Huawei y sanciones a semiconductores iniciadas en 2019 complementan esta estrategia. La narrativa interna es seductora: proteger empleos, reducir la dependencia de China y reafirmar el liderazgo. Sin embargo, la realidad es más compleja. China no es un actor pasivo. Su inversión en I+D, que alcanzó 3,3 billones de yuanes en 2024, rivaliza ya con la de Estados Unidos. Además, su papel en cadenas de suministro es insustituible a corto plazo. El 40% de los chips globales dependen de insumos chinos. Los aranceles, lejos de debilitar a Pekín, aceleran su autosuficiencia. En 2023, China lanzó su propio sistema de navegación por satélite, reduciendo la dependencia del GPS americano. Pekín también juega con el tablero diplomático. La cumbre de los BRICS de julio de 2025, la próxima cumbre, discutirá respuestas coordinadas a los aranceles y avanza en la desdolarización. Rusia, India y Brasil, con un comercio combinado de 1,2 billones de dólares con China, respaldan esta agenda. La suspensión del GNL estadounidense refuerza esta alineación, mientras Europa, dividida, lucha por responder. Alemania, dependiente de las exportaciones chinas en un 10% de su PIB industrial, teme represalias. Estados Unidos, en cambio, enfrenta límites internos. Los aranceles elevan la inflación. En marzo de 2025, los precios al consumidor han subido un 4,2%, según datos preliminares. The Washington Post reporta una caída del 12% en visitantes extranjeros en marzo, con un desplome del 17% desde Europa occidental. La falta de un negociador, combinada con el tono beligerante de algunos funcionarios, complica el diálogo. China valora la diplomacia formal, percibe desorganización en Washington, un contraste notable con su propia cohesión estratégica. Desde las motivaciones hasta las consecuencias, analizamos cómo estas tensiones redibujan el orden global. Las guerras arancelarias fragmentan la globalización. Las cadenas de suministro optimizadas durante décadas se reconfiguran en estos momentos. Empresas como Apple, que ensambla el 90% de sus productos en China, explora su relocalización en Vietnam o India, pero los costos son prohibitivos. Un iPhone fabricado fuera de China costaría un 15% más. Los consumidores globales enfrentan precios más altos, mientras las economías emergentes, dependientes de exportaciones, sufren. El fortalecimiento del eje chino-ruso altera los mercados energéticos. Rusia, que en 2024 exportó 8 millones de toneladas de GNL a China, planea duplicar esa cifra para 2027. Esto reduce la influencia de Estados Unidos en el sector energético, donde sus exportaciones de GNL cayeron un 12% en el primer trimestre de este año. La desdolarización impulsada por los BRICS gana tracción.
El yuan representó el 3% de las transacciones globales en 2024, un aumento desde el 1% que se produjo en 2020. Europa, atrapada en el fuego cruzado, enfrenta dilemas. Francia y Alemania, que exportan bienes por 200.000 millones de euros a China anualmente, resisten sanciones más duras, mientras países como Polonia se alinean con Estados Unidos. Esta división debilita la cohesión de la Unión Europea, un eco de las tensiones de 2022 sobre las sanciones que se impusieron a Rusia. Estados Unidos, al priorizar el corto plazo, arriesga su liderazgo a largo plazo. La interdependencia global, que genera el 25% del PIB mundial, no se desmantela sin costos. La estrategia arancelaria diseñada para proyectar fuerza revela fragilidades internas, una ironía que el tablero global no perdona. Mientras el tablero global se fractura, vamos a examinar las crecientes oposiciones internas y globales a los aranceles estadounidenses. En Estados Unidos los aranceles generan resistencia. El 19 de abril de este año, hace unos días, miles de personas protestaron en Washington contra las políticas de la administración, incluyendo los aranceles. La popularidad de Trump se sitúa en el momento más bajo, incluyendo su primer mandato. Los demócratas aprovecharán la ocasión para tumbar a Trump en las elecciones de medio término el año que viene y posicionarse en Europa para mantener la guerra con Rusia. Economistas como Vernon Smith y James Heckman, premios Nobel, lideran una declaración de antitarif.org alertando sobre una recesión autoinfligida. Afirma que los aranceles basados en cálculos erróneos e improvisados elevan los precios y amenazan empleos. Tres expresidentes, Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, critican públicamente la estrategia, un hecho inusual, reportado por The Washington Post. La industria sufre. General Motors enfrenta un impacto arancelario de 9.500 millones de dólares, con una caída del 40% en ganancias proyectadas para 2025. Ford anticipa un golpe de 7.000 millones con aumentos de precios desde junio. La logística también colapsa. DHL suspende envíos de alto valor a Estados Unidos por retrasos aduaneros, según su sitio web. El turismo cae un 12% en marzo, con un desplome del 26% desde el Caribe. Globalmente, los aranceles se enfrentan rechazo. La ministra británica Rachel Reeves de Telegraph aboga por cooperar con China, la segunda economía mundial. La ONU critica los aranceles por socavar la eficiencia económica, y afectar a países vulnerables. Robert Wu, de Big One Lab, declara a Global Times que el aislamiento lleva al estancamiento, mientras China prioriza el desarrollo sin buscar su hegemonía. Zhou Mi, de la Academia China de Comercio, advierte que la disrupción de cadenas de suministro amenaza la sostenibilidad industrial estadounidense. La estructura global de producción optimizada durante décadas no se reconfigura sin costos. Galo y Jung señala que alterar la división de trabajo reduce la productividad global. Las empresas chinas resilientes rechazan la desigualdad, mientras los inversores buscan mercados estables. La estrategia arancelaria diseñada para dominar acelera un reordenamiento donde Estados Unidos se arriesga a quedarse rezagado, un desenlace con cierto matiz irónico. Luces parpadean en capitales distantes, donde estrategas trazan líneas de mapas invisibles. Un giro inesperado aguarda mientras el comercio global cruje bajo presiones cruzadas. En mi canal, en el canal de Andoni, seguimos cada movimiento, desentrañando el tablero con precisión táctica. Para ti, que buscas entender el pulso del mundo, o por lo menos lo intentamos, suscríbete y activa la campanita. No te quedes atrás en este juego de titanes. Seid felices. Adiós.